Hola, muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Jacqueline Agudelo y el día de hoy vamos a socializar la pregunta de qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia. Bueno, entonces estos procesos influyen directamente en la construcción de subjetividad política, ¿cierto? Ya que son mecanismos mediante los cuales las personas aprenden, interiorizan y reproducen valores, creencias y normas prácticas relacionadas con el poder y la autoridad, participando en la vida pública, ¿cierto? Entonces, a través de la familia, la escuela, a través de los medios de comunicación, las organizaciones sociales, la experiencia comunitaria, forman pues como su identidad política, ¿cierto? Y también de esta manera entienden como al mundo social y toman su posición frente a él, ¿cierto? Eh, Sin embargo, estos procesos pues también pueden reproducirse escenarios de violencia, ya que se transmiten discursos autoritarios y discriminatorios o excluyentes que legitiman la dominación de la desigualdad o la negociación de pues como de otros, ¿cierto? Vamos a ver pues como un ejemplo que es cuando la socialización política se basa en la obediencia ciega, ¿cierto? Que es cuando es el fanatismo, la polarización, esto puede generar las subjetividades que justifican pues como la violencia para resolver pues como por ese medio de los conflictos e imponer ideologías, que eso pues pasa mucho, ¿cierto? Pues ya como haciendo un breve resumen, la socialización política construye la subjetividad política al formar el pensamiento, las emociones y las acciones de los individuos frente al poder y la convivencia social. También pueden producir y reproducir violencia si los valores y prácticas que se transmiten promueven la exclusión, el odio y la tolerancia hacia las diferencias. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados compañeros. Voy a continuar en nuestro diálogo dando respuesta a la pregunta de qué manera estos procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia. Estos procesos de socialización política inciden profundamente en la construcción de la subjetividad política debido a que las personas aprenden, interiorizan y reinterpretan los valores, las normas, los discursos y prácticas que orientan su forma de entender lo político, la ciudadanía y el poder. Según Alvarado, la socialización política no solamente transmite conocimientos sobre la vida pública, sino que también moldea actitudes, emociones y formas de relación con los otros, los cuales se convierten en una identidad política de cada persona. En este sentido, esta subjetividad se basa y se configura en experiencias sociales, familiares, escolares y comunitarias, que enseñan lo que es posible, lo que es legítimo en términos de acción política. Jiménez y Ramírez también plantean que esta subjetividad es el resultado de procesos históricos simbólicos mediante los cuales los individuos se reconocen como parte de una colectividad y construyen ese sentido de poder y de justicia y de participación. Sin embargo, cuando esos procesos de socialización política se desarrollan en contextos también de exclusión, desigualdad, violencia estructural, pueden contribuir a la reproducción de escenarios de violencia, ya que transmiten imaginarios autoritarios, prácticas de discriminación, indiferencia frente al sufrimiento de la otra persona. Por ejemplo, si en una familia, la escuela o en los medios de comunicación es normal la intolerancia, el miedo o la negación del otro, se consolidan subjetividades que legitiman la violencia como medio de resolución de conflictos y afirmación de poder. Por lo tanto, la socialización política que se basa en un diálogo, en la empatía, en la participación democrática, puede generar subjetividades comprometidas con la paz y la justicia social. Buenas noches compañeros, muchas gracias compañero. Entonces continuando pues como con la apreciación a la pregunta o dando respuesta a la pregunta de qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tiene la capacidad
de reproducir y producir escenarios de violencia. Los procesos en un contexto de conflicto como el colombiano actúan como un potente mecanismo que siembra y legitimiza la violencia. Al moldear la subjetividad política del individuo, esta interacción produce y reproduce escenarios violentos al transformarse a la acción armada como un externo, una posición vital normalizada y justificada. Asimismo, la unificación de las categorías se explica a través pues como de dos ejes centrales según pues como los exponentes, ¿cierto? Que es una construcción de subjetividad orientada a la violencia, que son los sujetos pues como para la guerra. Los agentes socializadores, el grupo armado, ciertas narrativas comunitarias transmiten códigos de guerra donde el otro es el deshumanizado. La subjetividad se configura sobre una identidad polarizada que percibe la violencia no como un problema, sino como la única vía de supervivencia o de justicia, pues en los casos de los excombatientes, la socialización dentro de un grupo que transforma la desconfianza y la marginalidad iniciales en una subjetividad de militancia, donde el terror y la sumisión a la jerarquía son internacionalizados como una disciplina necesaria, de acuerdo a lo que Jiménez y Ramírez plantean en el 2016. La reproducción de la violencia por desconfianza institucional en contextos de exclusión produce una subjetividad política que deslegitima los canales democráticos y la fomenta el recurso a la violencia. El sentido de la justicia crónica es la experiencia cotidiana socializada desde la ausencia estatal, la corrupción, la impunidad, lleva a la subjetividad política a desarrollar una desconfianza radical hacia el Estado y sus leyes. La reflexión del sujeto concluye que las reglas del juego no operan a su favor. En síntesis, pues la socialización política en contextos de conflicto construye una subjetividad política que naturaliza la violencia y desactiva la agencia ciudadana democrática, garantizando así la continuidad de los patrones destructivos y de resistencia pues como a encontrar la paz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno saludar a los compañeros, tutor, qué bueno saludarle en este momento. Y de acuerdo a la pregunta, queremos responder durante este mismo proceso, que la socialización política es un proceso mediante las personas aprenden a interiorizar, a reproducir los valores, las normas, las creencias y las prácticas relacionadas con el poder, la autoridad, la participación en la vida pública. Y a través de este proceso se configura la subjetividad política entendida de las normas del individuo, desde que reconoce, asume su postura frente a la dinámica de poder y de justicia, según Álvaro de 2008. De igual manera, desde la psicología psicológica, de la psicología social y política, se aprende que la socialización política no ocurre mediante espacios institucionales, sino también que es un escenario cotidiano donde la familia, los medios, la comunicación, la escuela, las comunidades entre ellos se transmiten discursos y prácticas que moldean de alguna manera especial a las personas que comprenden lo que es el poder, la participación y la autoridad. Según Jiménez y Ramírez 2016, esos contextos nos pueden influir o influyen en la construcción de la subjetividad política al ofrecer algunos modelos de comportamiento, valores, sujetos que incorporan en la identidad de la ciudadanía como tal. Sin embargo, cuando esos procesos de socialización política sustentan la estructura autoritaria, jerárquicas o excluyentes, pueden contribuir a la producción de subjetividades que
y legitiman la violencia como medio de control o resolución de conflictos, tal como lo plantea Herrera 2019. Las experiencias de socialización que niegan la voz, la participación, el otro, refuerzan algunas subjetividades enmarcadas que pueden producirse desde la práctica, desde la violencia simbólica o estructural, por ejemplo, en el contexto donde se normaliza la agresión y también la desigualdad. La desigualdad. Los individuos pueden interiorizar ideas desde el poder de ejercer a través de la imposición, perpetuando algunas relaciones violentas entre sí. De mismo modo, analizando este proceso, los discursos políticos mediáticos que promueven el miedo, la polarización, la desconfianza hacia la diferencia, fortalecen algunas subjetividades intolerantes y reactivas. Este tipo de socialización nos puede estar produciendo la manera de invalidar al otro, lo legítimo de los derechos. La subjetividad política se configura entonces en el entorno a la confrontación y no al diálogo, reforzando las dinámicas de exclusión social, según Álvaro 2008. No obstante, pensando en esta socialización, la socialización política también tiene que ver con un potencial, como quisiera como decirlo, más bien como un potencial en emancipador cuando se promueven procesos educativos, comunitarios, participativos, que estimulan la reflexión crítica, la empatía, el reconocimiento del otro, la subjetividad política, pueden orientarse hacia la transformación social y la convivencia pacífica. En esta línea, Herrera 2019 sostiene la subjetividad que se excluye la interacción con el otro y que por lo tanto tiene la capacidad de resistir, cuestionar, transformar el discurso que legitiman la violencia. A manera de conclusión, compañeros, doctor, esos procesos de socialización construyen la subjetividad política, de definir los sujetos que comprenden frente al poder, frente a la autoridad, frente a la comunidad. Y sin embargo, cuando los dichos procesos van atravesando los diferentes modelos de dominación o de exclusión, pueden contribuir a la reproducción de escenarios de violencia. Por ello, es muy fundamental promover lo que es una socialización política crítica, una reflexiva, que pueda fomentar la participación ciudadana con el respeto, la diferencia, la construcción, la subjetividad, orientada al bien común y a la justicia social. Eso es según Jiménez y Ramírez 2016, Herrera 2019. Compañeros, doctor, muchas gracias por su participación y por entender juntos este proceso. Muchas gracias. Atendiendo a la pregunta que se plantea sobre la manera en que los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia, debemos tener en cuenta que la socialización política es el proceso mediante el cual los individuos internalizan valores, creencias y prácticas políticas para así ellos construir su subjetividad política. En contextos de conflictos y exclusión, estos procesos pueden legitimar y normalizar la violencia como forma de acción colectiva o resistencia. En Colombia hay múltiples estudios académicos que demuestran cómo esta dinámica se puede manifestar en diferentes escenarios sociales y políticos. Por ejemplo, tenemos el conflicto armado y el tema de los excombatientes. En eso tenemos a que Jiménez y Ramírez en el 2016, hablando sobre este tema, hablando sobre los jóvenes excombatientes en Manizales, revela cómo los intercambios discursivos configuran subjetividades políticas influenciadas por la experiencia de violencia. Romero Castro en el 2021 también habla que la construcción de subjetividad se nutre de discursos familiares, escolares y mediáticos. Tendríamos también por este otro lado las movilizaciones juveniles y el paro nacional del año 2021,
donde Tangicá Espinosa 2022 identifica 3 momentos claves en la transformación de las subjetividades juveniles durante el paro nacional. Tenemos que Celi Montoya en el 2022 destaca el papel que tuvieron las redes sociales en la formación e identidad política de esta movilización. Según Indepaz y Temblores 2021, la violencia estatal sistemática evidenció el uso del poder para disciplinar subjetivamente y contrarrestarlas. Otro escenario tiene que ver con la estigmatización y violencia contra los líderes sociales. Según el informe de Indepaz este año 2025, reporta más de 1.600 asesinatos de líderes sociales desde el 2016. Huiza y Córdoba en el 2024 hallan que solo el 52% de los encuestados tienen una actitud positiva hacia los líderes sociales, no comparten muchas de sus iniciativas. González Monqui, 2022, confirma que la estigmatización lleva a facilitar la criminalización y violencia contra los defensores de derechos humanos. También tenemos que, en el caso de las barras bravas, es otro ejemplo, para hablar de la subjetividad y de la violencia, Castro Lozano en 2020 muestra que la combinación de festividad y de violencia es esta parte integral de identidad normalmente en las barras bravas. Según Villanueva y Gómez del año 2018 señalan que estas prácticas representan un campo de violencia organizado que de una u otra forma también tiene repercusión política. ¿Qué podríamos entonces para cerrar este espacio? Los procesos de socialización política configuran subjetividades que pueden reproducir o legitimar, la violencia. Esto se manifiesta en narrativas legitimadoras de conflicto, identidades para contrarrestarlas, la estigmatización de los líderes sociales y también las subculturas juveniles que se levantan con violencia. ¿Qué recomendaciones podemos tener? Bueno, es necesario fortalecer la educación política crítica en las escuelas. Otro asunto es promover las prácticas mediáticas responsables. Sí, las redes sociales se pueden usar para bien o para mal. Protegerla y legitimar los líderes sociales. Implementar programas psicosociales para jóvenes. Fomentar investigaciones y observatorios ciudadanos. Podemos tener algunos indicadores de evaluación. Por ejemplo, en la área educativa, el porcentaje de instituciones en formación en ciudadanía crítica, ¿cierto? ¿Qué número de porcentajes de educaciones tenemos nosotros en Colombia? ¿Qué número de estudiantes tenemos en nuestras instituciones en proyectos de paz? En la parte comunicacional hay que tener cantidad de contenidos, la mayor cantidad posible de contenidos inclusivos. También tener el porcentaje de población que se puedan capacitar en la alfabetización mediática. En la parte de protección podremos hablar de la reducción de los asesinatos de líderes sociales. ¿Qué porcentaje de líderes se sienten en realidad respaldados? En la parte psicosocial, entender cuántas personas, cuántos números de jóvenes están accediendo, ¿cierto?, a estos programas de socialización y también en esa misma línea evaluar su impacto emocional. En la parte investigativa podremos tener en cuenta el número de jóvenes que son beneficiados por estos programas y asimismo tener en cuenta la cantidad de observatorios activos para analizar el tema de la socialización política. Muchísimas gracias.